Gloria al nombre de Dios. Hemos leído, queridos hermanos, un episodio de la palabra de la vida del Señor que se encuentra reflejado solamente en el Evangelio según Lucas. No hay otro evangelio que refleje estos acontecimientos. Hay otros acontecimientos, bendito el santo nombre de Dios, similares, pero no este específicamente. Y esto que hemos leído, cuando Jesús visita a la casa de Simón el fariseo, ocurrió en el primer año del ministerio de Jesús. Jesús estaba comenzando su ministerio. Podemos ver en el capítulo 6, pocas semanas, tal vez pocos meses antes, el Señor había elegido a sus 12 apóstoles. De entre los 70 que había llamado, había elegido a 12 apóstoles. Hacía poco, queridos hermanos. Y también, queridos hermanos, vemos que hacía poco también, en aquellos días, Jesús había hecho una obra en la sinagoga, sanando a un hombre de la mano seca. Nosotros ya predicamos en este lugar, el hombre de la mano seca. El ministerio de Jesús estaba empezando, queridos hermanos, y no se había consolidado la enemistad que había de los fariseos en contra del Señor Jesús. Todavía no estaba bien definida, pero el Señor, aquí en el capítulo 6, queridos hermanos, sanó a un hombre de una mano atrofiada en la sinagoga un día sábado. Porque para Dios, queridos hermanos, el ser humano, la persona es más importante que la ley, más importante que las normas. Y había una norma, queridos hermanos, acerca del sábado, pero para el Señor nuestras almas son más importantes que cualquier norma, que cualquier ley. El Señor sanó a este hombre un día sábado y se comenzaba a perfilar la enemistad que había entre los fariseos y el Señor Jesús. Y queridos hermanos, en esos días Jesús, estando allí en Galilea, inició su ministerio en Galilea, sanó a una multitud en un llano, queridos hermanos. Muchos vinieron a Jesús y dice aquí, eso es el capítulo 6, queridos hermanos, en el versículo 19, dice que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía un poder que sanaba a todos. Y así, queridos hermanos, en esta mañana el mismo Jesús que estaba allí en aquella llanura sanando a una multitud está aquí presente en medio de nosotros, y ese mismo poder que salía del Señor en ese momento y sanaba a todos, sana también a todos los que están aquí presentes, a los que están escuchando esta palabra. Poder sale del Señor Jesús y sana lo que tiene que sanar. Y amados hermanos, Jesús, a pesar de que estaba comenzando su ministerio, Él comenzó con toda potencia, queridos hermanos, haciendo obras, milagros, maravillas. Pero no solamente hacía milagros y maravillas. Aquí en el capítulo 6, en el versículo 20, vemos, queridos hermanos, que muestra también una sabiduría especial que no se había visto en ningún hombre, ni siquiera en Salomón, queridos hermanos. Comenzó a hablar aquí en el versículo 26. El título que le da aquí es las bienaventuranzas y las ayes. El Señor comenzó, queridos hermanos, a exponer a la multitud, queridos hermanos, sobre bienaventuranzas y lamentaciones, ayes, dice aquí. Y el Señor mostraba una sabiduría que nunca se había escuchado. Por cierto, este sermón que dio en el llano, este es llamado Sermón del Llano, no es el mismo que el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está aquí en Mateo 5. Aquí está como referencia. No es el mismo, pero aquí hace referencia porque hay algunas similitudes. En ambos comienza Jesús a decir: bienaventurados vosotros los pobres. Y es una sabiduría, queridos hermanos, que nunca se había visto, y que no es la sabiduría del mundo. Porque nosotros en el mundo, nosotros podemos decir bienaventurados los ricos porque pueden comprar lo que quieran, ¿verdad? Pero Jesús no dice así. Dice bienaventurados los pobres. Entonces es una cosa que no se entendía y nunca se había escuchado. Porque el reino de Dios les pertenece. Eso, por cierto, el sermón del llano fue dado especialmente a la multitud, y el sermón del monte fue dado especialmente a los discípulos. Pero, queridos hermanos, ¿por qué dice bienaventurados los pobres? Dice el Señor, lo hemos dicho aquí en varias oportunidades, queridos hermanos, aquellos que no tenemos dinero a montón. Tenemos momentos buenos, tenemos momentos malos, y mientras más pobres las personas, más momentos malos tiene, queridos hermanos. Entonces tiene la necesidad, queridos hermanos, de buscar a alguien más poderoso que él, queridos hermanos, para que pueda sanarlo.
no puede pagar una clínica, para que pueda proveerle alimentos. A veces no le alcanza el dinero, no le alcanza para comprar todo su mercado. Para que Dios, hermano, resolver muchas cosas. El pobre necesita de la ayuda de Dios. Amén. Nosotros a veces tenemos, a veces no tenemos, queridos hermanos, pero es importante que teniendo o no teniendo, nuestra confianza esté en Dios, porque el dinero va y viene, pero Dios, queridos hermanos, permanece para siempre. Por eso, amados hermanos, dice la palabra también que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque esté prohibido, porque el rico, queridos hermanos, tiene tanto dinero que no siente muchas veces la necesidad de buscar de Dios. Cree que todo lo tiene resuelto, todo lo tiene solventado, todo lo puede resolver, queridos hermanos. Por eso dice el Señor aquí, bienaventurados los pobres. Y también otra, queridos hermanos, otra bienaventuranza, otra lógica, otra muestra de la sabiduría inversa que mostró el Señor, que no es lo que vemos acá en la tierra. El Señor le dijo a sus discípulos que en la tierra, en el mundo, los que están en eminencia se enseñorean de los que están abajo y los mandan y se apoderan de ellos y los explotan muchas veces, pero que en el reino de los cielos no es así, que cuando Dios coloca a alguien en eminencia, en la gracia, es para servir. Por eso, queridos hermanos, en la iglesia el pastor que está aquí adelante está para servir, no para ser servido, como muchos creen, queridos hermanos. Y el Señor pues mostró una sabiduría celestial, queridos hermanos, una sabiduría que viene del cielo y que nunca antes se había visto. Y amados hermanos, en aquellos días también eso lo vemos aquí en el capítulo 7. El Señor hizo una obra, queridos hermanos. El Señor sanó una multitud. Allí en el capítulo 6, ya en el capítulo 7, queridos hermanos, vemos que Dios hizo una obra impactante, porque Él sanó al siervo de un centurión sin tocarlo. Vemos muchas veces, ¿verdad?, que hay pastores que tocan a las personas para la unción, para sanar, pero Jesús era tan poderoso que ni tocó a este hombre para sanarlo, queridos hermanos. Y no solamente no lo tocó, ni siquiera lo vio, solamente habló la palabra. El centurión le dijo: Señor, pero me da pena que tú vayas a mi casa, di la palabra y mi siervo va a sanar, di la palabra. Tenían fe, queridos hermanos, bienaventurados aquellos que tienen fe. Y amados hermanos, Jesús dijo la palabra y la palabra fue hasta la casa del centurión, sanó al siervo del centurión y regresó, queridos hermanos, con testimonio. Y así, queridos hermanos, en esta mañana, queridos hermanos, de aquí, queridos hermanos, esta palabra que está saliendo de la boca de Dios en esta mañana va a donde no está aquí ahora. Aquí ahora puede que no estén tus hijos, puede que no esté esa persona por quien tú estás clamando. Aquí no está presente, queridos hermanos, alguna persona por quien tú estás orando, pero la palabra de Dios va a donde tiene que ir, hace lo que tiene que hacer y va a regresar con testimonio, porque la palabra de Dios tiene poder, queridos hermanos. La palabra de Dios es creadora, es formadora, es sanadora, es restauradora, queridos hermanos, y tiene poder de ir hasta donde tenga que ir a hacer la obra, queridos hermanos. Y esta obra que hizo el Señor fue impactante, queridos hermanos. Pero el Señor en ese mismo capítulo 7 hace una obra más impactante todavía, que nunca se había visto. En el versículo 11 está escrito, queridos hermanos, que iba una caravana, un cortejo fúnebre, camino al cementerio, a la cueva, donde iban a enterrar a un joven, hijo único de su madre. Su madre estaba devastada, era viuda, se le murió su único hijo que tenía. Esa mujer estaba devastada, iba con un cortejo fúnebre que iba llorando, queridos hermanos, acompañando a aquella mujer para enterrar a aquel joven, y se encontraron con Jesús y sus discípulos que venían de frente. Amados hermanos, Jesús tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto se levantó, queridos hermanos. Amados hermanos, esto fue una obra, queridos hermanos, que dejó impactado a aquella ciudad de Naín, queridos hermanos. Nunca se había visto una cosa así. El Señor te dice por esta palabra: yo hago obras que nunca se han visto. Yo abro obras poderosas. El médico hace lo que puede hacer, el juez hace lo que puede hacer, las autoridades hacen lo que puede hacer, pero yo no tengo límite. Bendito el santo nombre del Señor. Amados hermanos, ¿quién puede resucitar a un joven cuando ya no hay esperanza, cuando está muerto, cuando va rumbo al cementerio? ¿Quién puede consolar a esa mujer viuda, queridos hermanos, que no tenía esperanza? Solamente el autor de la vida lo puede hacer. ¿Quién puede, queridos hermanos, sanar a una mujer
ya mayor de cáncer, como el Señor sanó hace poco a la doctora Miriam. Solamente el autor de la vida la puede sanar. ¿Quién, queridos hermanos, puede cambiar un hombre como yo, queridos hermanos? Un hombre que daba tristeza a su familia y un hombre que es de bendición para su familia y para la iglesia. Solamente el autor de la vida lo puede hacer. Y amados hermanos, así llegamos al versículo 36 de este capítulo 7, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Y nos encontramos, bendito el santo nombre de Dios, en este versículo 36 a una mujer, la protagonista de esta historia que hemos leído. Y aquella mujer, queridos hermanos, aunque no había sido testigo de todas estas cosas, queridos hermanos, de la resurrección de este joven, de la sanación de la mano seca, de la sanación de una multitud, ella no había sido testigo de todas estas cosas. Pero, amados hermanos, las cosas que Jesús hacía corrían, queridos hermanos, de boca en boca. Se hablaba: el Señor está visitando a su pueblo, algo está pasando en Galilea, sanó a un hombre de la mano seca, resucitó a un muerto, sanó a un joven sin ni siquiera verlo, algo está pasando en medio de Galilea. Y aquella mujer, aunque no fue testigo, queridos hermanos, ella creyó que aquel de quien la gente hablaba, aquel que había hecho todas estas cosas, no podía ser otro que Dios mismo con nosotros, el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquella mujer dijo: solamente este hombre puede sanar la herida de mi alma, solamente este hombre puede darme paz, solamente este hombre puede darme alegría. Y aquella mujer, sin ver, queridos hermanos, creyó que Jesús era el Salvador del mundo, aquel que podía hacer algo con ella. Por eso dice la palabra, queridos hermanos, en Juan capítulo 20, versículo 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así, queridos hermanos, bienaventurado tú que no has visto todavía lo que el Señor va a hacer, pero tú crees que Dios lo va a hacer. Bienaventurado eres, dice la palabra del Señor. Y amados hermanos, esta mujer, queridos hermanos, dijo: yo creo que ese hombre es Dios con nosotros. Yo lo quiero ver, yo quiero ir, yo quiero estar allí a sus pies, yo quiero adorarle. Bendito el santo nombre de Dios. Y aquella mujer, queridos hermanos, se decidió a ir a buscar a Jesús, a ir a verle. Pero, amados hermanos, esta mujer, dice aquí la palabra de Dios, dice Lucas, dice que era una mujer pecadora de la ciudad, una mujer pecadora de la ciudad. La Biblia católica habla de una pecadora pública. Y, amados hermanos, todos sabemos lo que significa una mujer pecadora en el siglo I. Una mujer pecadora, o más aún, una mujer pecadora pública, queridos hermanos. Amados hermanos, y esta mujer, queridos hermanos, se cree, muchos, la mayoría creen que era una prostituta, una mujer pecadora de la ciudad, una mujer pecadora pública. La mayoría cree que esta mujer era una prostituta, queridos hermanos. Pero el Señor, Dios, no quiso que quedara completamente claro. Aquí dice: es una mujer pecadora, no dice cuál era su pecado. Porque si Dios hubiera querido que quedara totalmente claro que era una prostituta, allí dijera una mujer ramera, como dicen algunas otras partes. Pero Dios no quiso que quedara completamente claro, amados hermanos, porque para Dios no hay pecado grande, pecado chiquito, pecadito, pecadote. Para nosotros, algunos pecados son más escandalosos que otros. Algunos pecados, queridos hermanos, tienen un impacto social o familiar más grande que otros. Pero delante de Dios, todos los pecados, queridos hermanos, son iguales. Y esta mujer era tan pecadora como tú o como yo. Seguramente hacía otra cosa que no hago yo hago otra cosa que no hace ella, pero para el Señor, queridos hermanos, todos somos iguales. Y Dios no quiere, queridos hermanos, por eso no dice aquí una mujer ramera, que tú te sientas más que aquella mujer. No, queridos hermanos, ni que te sientas más que nadie. Todos somos pecadoras. Pero queridos hermanos, esta mujer tenía una particularidad, queridos hermanos, que no tiene la mayoría de nosotros. Para la gloria de Dios, que el pecado de esta mujer, aunque nosotros no estamos 100% seguros cuál era, ellos sí sabían cuál era. Era una mujer pecadora pública. Todos sabían el pecado que hacía esa mujer. Esa mujer era señalada, esa mujer era marginada, la gente cuchicheaba sobre ella. Cuando llegaba un grupo se dispersaba, tenía que andar discretamente, queridos hermanos, porque era despreciada aquella mujer a causa de que la gente conocía su pecado. El Espíritu Santo, Dios conoce mi pecado, pero muchos no conocen mi pecado, mis errores, tu pecado. Pero esta mujer, su pecado era público. La gente sabía lo que hacía esta mujer.
Bendito el santo nombre de Dios. Así, queridos hermanos, no era fácil para una mujer como ella ir para casa de un hombre como Simón el fariseo, que era un hombre, queridos hermanos, intachable. Al menos públicamente era un hombre intachable, queridos hermanos, porque hay hombres que son intachables en público, pero en su casa, queridos hermanos, son tristeza, son destrucción, y dentro del pueblo de Dios no debe ser así. Pero aquel hombre, queridos hermanos, tenía una buena reputación, queridos hermanos, era un fariseo, conocedor de la ley, y aquella mujer se sentía indigna de ir para casa de Simón, queridos hermanos, entrar en esa casa. Pero, amados hermanos, ella no quería perder la oportunidad. Ella escuchó que el Rey de Reyes estaba en esa casa almorzando, y ella dijo: yo tengo que irlo a ver, no importa que me señalen, no importa si no me dejan entrar, si me humillan, yo voy a los pies de Cristo y yo me voy a humillar delante de Él, porque solo Jesús puede salvar mi alma, solo Él puede hacer algo por mí. Bendito el santo nombre de Dios. Y así, queridos hermanos, hay muchas personas que creen que no son dignos de venir a la casa de Dios. No, eso es para los santos, para los que alaban el nombre, para los que están santificados. Bendito el santo nombre de Dios. Amada hermana, sabes una cosa, aquí en la iglesia ninguno es más santo que tú. Puede que tú no conozcas su pecado, puede que tú te sientas más indigna, pero el Señor te dice: ante mis ojos ninguno es más santo, más importante que tú. Y, queridos hermanos, aquella mujer, bendito el santo nombre de Dios, tuvo el valor, tuvo la valentía, bendito el santo nombre del Señor, de ir a tener aquel encuentro con Jesús. Así, queridos hermanos, que ella llegó, entró por esa puerta, vio al Señor allí sentado, queridos hermanos, no pensó en nada, no miró a nadie, no meditó, se lanzó a los pies de Cristo y comenzó a adorarlo, a besar sus pies, a derramar aquel perfume, a adorarle, queridos hermanos, públicamente, porque la verdadera adoración no es solamente aquí en la iglesia, ¿saben? La verdadera adoración, como hablamos, es allá afuera también, delante del mundo, delante de los que te condenan, delante de los pecadores, delante de los impíos, de los que no buscan a Dios. Allí también tú debes rendirte a los pies de Cristo, como hizo esta mujer. Esta mujer no tuvo pena, no tuvo vergüenza, me van a señalar allí todas estas personas. Ella se arrodilló allí delante de los pies de Cristo y lo adoró y lo alabó, queridos hermanos. Amén. Pero aquella mujer, queridos hermanos, no derramó en sus pies un perfume cualquiera. Era costumbre, queridos hermanos, usar un aceite perfumado de bajo costo económico. Pero esta mujer no, queridos hermanos, esta mujer usó un frasco de alabastro. El alabastro era una piedra translúcida que se usaba para guardar perfumes muy costosos, porque guardaba, hacía que el perfume no se perdiera, queridos hermanos. Y esta mujer derramó aquel perfume precioso a los pies del Señor. Así, amada hermana, amado hermano que estás aquí, no le des al Señor lo que te sobra, no le des al Señor lo que no vale nada. Dale lo más bello que tú tienes, que es tu corazón, tu tiempo, tu amor, tu adoración, tu verdad, tu sinceridad. Haz como esta mujer, derrámate delante de la presencia del Señor, y Él, que es bueno, que Dios no rechazará tu ofrenda. Y, amados hermanos, Simón, esta mujer no estaba en casa de cualquiera. Estaba en casa de Simón el fariseo. Y Simón el fariseo, al contrario de aquella mujer, tenía, queridos hermanos, una buena reputación. Es bueno tener una buena reputación. Simón la tenía, queridos. Aquella mujer, su reputación estaba por el piso, rodaba, queridos. La gente cuchicheaba, hablaba de ella, se burlaba, la señalaba, la culpable, que sinvergüenza, mira lo que hace. Simón no, Simón tenía una reputación intachable, queridos hermanos. Simón, queridos hermanos, era bien visto por la sociedad, bendito el santo nombre de Dios, y su casa era un reflejo de lo que era su vida: perfecta, ordenada, pulcra, sin sobresalto, sin, queridos hermanos, sin cosas repentinas así, queridos hermanos, todo calculado. Pero aquella tarde Simón invitó a almorzar a Jesús a su casa, y, hermanos, algo tenía que pasar. Pero Simón no invitó a Jesús a almorzar a su casa por veneración, porque le adoraba, porque, queridos hermanos, porque quería un milagro de él. Lo invitó por curiosidad. Jesús era el hombre del momento. Jesús estaba, como decir, en el top trending de X. En estos momentos se diría, todo el mundo estaba hablando de él. Mira, Jesús fue para allá, sanó a un hombre, resucitó a un muerto. Entonces, queridos hermanos, Simón, queridos hermanos, quería verlo de cerca, medir sus palabras, escudriñar sus gestos,
¿Sería realmente Jesús un profeta? Se decía. Ya vamos a ver si es un profeta. Y lo invitó para su casa, queridos hermanos. Cuando Jesús llegó a su casa, bendito el santo nombre de Dios, Simón lo trató con la mínima cortesía. Saben que en aquel tiempo, cuando para tu casa iba una persona que tú querías mucho, se le ofrecía agua para los pies, porque en aquellos tiempos no había calles asfaltadas como hay aquí. Las calles eran de tierra, polvorosas, se llenaban de barro, no había zapatos como los que tenemos ahora, eran sandalias. Y la gente cuando caminaba, queridos hermanos, de un lugar a otro, si caminaba mucho, llegaba con los pies llenos de barro, llenos de polvo. Y era una costumbre en Israel y en otros pueblos de allá de Oriente, queridos hermanos, cuando llegaba a tu casa alguien que tú amabas, una persona que tú realmente amabas, que apreciabas, o una persona muy eminente, se le ofrecía agua para lavar sus pies, para que estuviera más cómodo. Se le ofrecía también aceite perfumado para su cabeza, para refrescar, queridos hermanos. Era una cortesía de la época. Si la visita era una persona importante, una persona mala, se le ofrecía aceite para su cabeza y se le daba un beso de bienvenida. Pero Simón no hizo nada de esto, solamente lo invitó para ver cómo era, cómo hablaba, qué decía, para estudiar sus gestos. Y amados hermanos, los criados se movían allí sigilosamente, bendito el santo nombre de Dios, con prudencia, estaban sirviendo las cosas. Y llegó Jesús, queridos hermanos, sin hacer alboroto, humilde, no se le ofreció nada, ni siquiera Simón le ofreció el lugar de honor en la mesa. No, Jesús tuvo que buscar su propio lugar, porque Simón no quería que se le confundiera con uno de los seguidores de Jesús. Él se sentía muy importante, muy instruido, muy lleno del conocimiento de la palabra, para dejarse llevar por cualquier profeta de moda. Y esto era lo que era Jesús para Simón, un profeta que estaba de moda. Simplemente Simón le dijo maestro, pero por pura hipocresía, porque Simón no creía en Jesús. Y amados hermanos, llegó Jesús, se sentó allí y estaba allí, queridos hermanos, Simón viéndolo, pendiente, qué decía, qué hacía. Pero de repente el ambiente en el lugar se puso tenso. Entró en aquella casa una mujer conocida por todos. Todos sabían quién era esa mujer. Algunos dirían, la pecadora de la esquina lecuna. Otros dirían, qué descarada esta mujer, cómo se atreve a meterse en este lugar. Simón, cuando la vio, queridos hermanos, ¿es que acaso esta mujer no sabe que este es un hogar decente? ¿Cómo se atreve esa mujer a meterse aquí? Bendito el santo nombre de Dios. Simón pelaría los ojos, le haría señas a aquella mujer para que se fuera de ese lugar, pero esa mujer no vio a Simón, no vio a los demás. Esa mujer solamente vio a Jesús. Bendito el santo nombre de Dios. Y así tienes que hacer tú cuando vengas a la iglesia. No veas al pastor, porque el pastor hierra, el pastor te va a decepcionar. No veas al hermano de al lado, no veas a aquella hermana. Mira a Jesús, porque Él no te va a decepcionar. Aquella mujer con humildad que entró con todas las miradas sobre ella, pero ella no levantó la mirada, se echó a los pies de Jesús y comenzó a llorar, porque su alma estaba rota, porque era despreciada. Pero ella lloraba allí a los pies de Cristo, bañando sus pies con sus lágrimas, secándolo con su cabello, queridos hermanos. Y de repente sacó un perfume muy caro, queridos hermanos, lo abrió y toda la casa se llenó de aquel perfume. Los echó a los pies de Cristo y comenzó con ternura, queridos hermanos, a ungir sus pies, a llorar sobre él y a besarlo, queridos hermanos. Y Simón y todos los demás con aquella cara de horror. Y Simón, cuando vio aquello, dijo, ay, ya está claro, ya sé, este es un falso profeta. Si él fuera profeta, sabría qué clase de mujerzuela es esa y cómo compró ese perfume. Y nuestro Dios, que escucha los pensamientos, queridos hermanos, que ve el corazón, le dijo, Simón, tengo que decirte una cosa. Él, muy hipócrita, dijo, di maestro, cuando en su corazón lo estaba juzgando. Di maestro. Le dijo, un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios, el otro le debía 500 denarios, era el sueldo de un día. El otro le debía 500 denarios, era como el sueldo de 2 años, no como el sueldo de aquí, sueldo de verdad, 2 años de salario. Y el acreedor, viendo que ninguno de los dos podía pagar, le perdonó la deuda a los dos. Simón, dime tú, ¿quién va a amar más a ese hombre? Simón le dijo, bueno, yo creo, supongo, para salvar supongo que aquel que debía más. Y Jesús le dijo, bien has juzgado, Simón. ¿Ves esta mujer? Esta mujer está allí postrada. Cuando llegué,
tú no me diste aceite para mi cabeza, pero ella ha ungido mis pies con este perfume. No me diste besos de bienvenida, Simón, pero esta mujer desde que llegué no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua, Simón, pero esta mujer con sus lágrimas ha lavado mis pies. ¿Por qué, Simón? Porque amó mucho, porque mucho se le ha perdonado. Y aquel a que se le perdona poco, poco ama. Y queridos hermanos, esta mujer, queridos hermanos, tenía aquella carga encima, aquella vergüenza, queridos hermanos, el pecado que practicaba. Pero en aquel momento el Señor le dijo, mucho se le ha perdonado. Y Dios te dice aquí en este momento, que tu pecado sea grande, sea pequeño, sea morado, sea amarillo, el Señor por esta palabra lo perdona, porque Él es bueno. Pero queridos hermanos, Simón no podía creer aquella cosa. Y Simón, queridos hermanos, amó poco, porque poco se le perdonó, pero poco se le perdonó a Simón, no porque tenía pocos pecados, porque no tenía conciencia de la necesidad del perdón. Y así hay muchas personas allá afuera, ¿saben? Muchas personas que no tienen conciencia de la necesidad de un Salvador. Ellos piensan que no tienen nada que perdonársele, por eso poco se les perdona. Y así era Simón. Simón, queridos hermanos, dijo en su corazón, pero ¿quién carrizo es este para perdonar pecado? ¿Y qué tengo yo que perdonarme? Yo soy un hombre intachable, yo soy un hombre bueno. Por eso poco se le perdonó a Simón. Pero queridos hermanos, aquella mujer, bendito el santo nombre de Dios, se levantó allí, queridos hermanos, avergonzada, porque escuchaba las expresiones de asombro de la gente, porque sentía el peso de la mirada juzgándolo. Amados hermanos, pero Jesús la vio y le dijo, mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Bendito el santo nombre de Dios. Aquella mujer, queridos hermanos, entró en aquel lugar culpable, salió inocente. Aquella mujer entró en aquel lugar juzgada, salió libre. Aquella mujer que entró en aquel lugar destruida, salió edificada. Aquella mujer entró perdida, salió salvada. Y así es contigo también esta mañana. Has entrado de una forma, vas a salir de otra por el poder de esta palabra. Y queridos hermanos, Simón se quedó allí pensando, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, meditando, calculando, porque estas dos personas reflejan dos tipos de personas que buscan a Jesús, que se acercan a Jesús. Saben, algunas personas se acercan a Jesús como este Simón el fariseo, calculando, razonando, midiendo todo, sacando cuenta, buscando la lógica. Pero otras personas como tú se acercan a Dios, a Jesús, como esta mujer, rendidos y en adoración. Señor, yo me rindo a tus pies. Yo te adoro, yo no me justifico, yo no digo que yo soy esto, yo soy lo otro. Yo me echo a tus pies y te adoro, porque tú eres mi Dios. Y Dios, Señor, te dice a ti que viniste en esta mañana como esta mujer a adorarle en espíritu y en verdad. Él te dice, yo he aceptado tu ofrenda en esta mañana. Has alabado a Dios con todo tu corazón, bendito el santo nombre de Dios. Has orado con fe. El Señor te dice, yo en el cielo he aceptado tu ofrenda. Mujer, ve en paz, porque tu fe te ha salvado. ¿Fe en qué? Fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra redentora en la cruz. Esta fe te hace salvo. Mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Dios sea alabado. Amén. Amén. Vamos ahora, queridos hermanos, amados hermanos, cuando estaba esta mujer allí a los pies del Señor, derramando sus lágrimas en su corazón, aquel perfume, bendito el santo nombre de Dios, Simón, queridos hermanos, no podía entenderlo, ¿saben? Él no podía entender cómo un Dios es capaz de perdonar a una mujer como esa. No entendía un Dios perdonador, un Dios amoroso. Para él Dios era frío, distante, inflexible. Pero Jesús no es así, ¿sabes? Jesús es amoroso, Jesús es perdonador, Jesús es misericordioso. Y en esta mañana te ha dicho, mujer, hombre, ve en paz, tu fe te ha salvado.